Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches mi explicación. Hoy es día sábado 3 de junio del 2023, estamos en la octava semana del tiempo ordinario. La lectura del día de hoy es el Eclesiástico capítulo 51 del 17 al 27. Te doy gracias y te alabo, Señor, y bendeciré tu nombre para siempre. Desde mi adolescencia, antes de que pudiera pervertirme, decidí buscar abiertamente la sabiduría. En el templo se la pedí al Señor, y hasta el fin de mis días la seguiré buscando. Dio su flor y maduró, como racimo de uvas, y mi corazón puso en ella su alegría. Mi pie avanzó por el camino recto, pues desde mi juventud seguí sus huellas, tan pronto como le presté oídos, y recibí y obtuve una gran instrucción. La sabiduría me ha hecho progresar, por eso glorificaré al que me la concedió. Decidí ponerla en práctica, busqué ardorosamente el bien y no quedé defraudado. Luché por ella con toda mi alma, cumpliendo cuidadosamente la ley. Levanté mis brazos hacia el cielo y deploré conocerla tan poco. Concentré en ella mis anhelos y con un corazón puro la poseí. Desde el principio ella me conquistó y por eso jamás la abandonaré. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Marcos 11 del 27 al 33. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús les respondió, les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si le decimos que Dios, nos dirá entonces por qué no le creyeron. Y si le decimos que de los hombres, pero como le tenían miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como verdadero profeta, le respondieron a Jesús, no sabemos. Entonces Jesús les replicó, pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es del libro del Eclesiástico. Es un libro que no tienen los del canon breve. Es un libro que lo tiene la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Católica y algunas otras iglesias en el mundo. Y bueno, es uno de los 7 libros que porque dicen que estaba escrito en griego. Y por eso no lo aceptaron, ya que todos los libros deberían de haber estado escritos en hebreo o en arameo. Y bueno, el libro del Eclesiástico fue escrito por un señor Cira y su nieto Jesús, así se llamaba ese nieto de este señor Cira, lo tradujo al griego, pero originalmente estaba en hebreo. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dice. Te doy gracias y te alabo, Señor, y bendeciré tu nombre para siempre. Eso es lo que tenemos que hacer siempre, hermanos. Alabar a Dios y bendecirlo y darle gracias. A Dios nada más, ¿eh? No empiecen ustedes que vamos a darle gracias a los santos, gracias a los ángeles. No, no, hermanos, no inventen. Desde mi adolescencia, antes de que pudiera pervertirme, decidí buscar abiertamente la sabiduría. Ojalá todos buscáramos a Dios desde nuestra juventud. No, pues, hoy en día la juventud está totalmente descarriada. Lo que andan buscando es dinero y lo buscan de una manera fácil, formando parte de la delincuencia, ¿no? Pero bueno, aquí dice que hay que decidir buscar la sabiduría desde joven, ¿no? En el templo del Señor se la pedí, hasta el fin de mis días la seguiré buscando. Pues sí, si tú pides la sabiduría, que es un don del Espíritu Santo, pues Dios te la va a otorgar. Hoy en día afortunadamente ya tenemos al Espíritu Santo con nosotros, entonces pues es uno de los dones, la sabiduría. Hay otro que se llama la inteligencia, la ciencia, la piedad, la caridad, muchos dones, ¿eh? Son las virtudes que tengas tú, la capacidad que tengas tú, las habilidades que tienes tú y que tengas que ponerlas a trabajar en bien de los demás. Si eres un profesional, eres un médico, no cobres tanto por ayudar al prójimo. Si eres un enfermero, no cobres tanto. Si eres un ingeniero, no cobres tanto para darle casa al necesitado, al que no tiene casa, ¿no? Y así consecutivamente, si eres un abogado, no le cobres tanto
y defiende, pero defiende a los que son buenos, no defiendas a los malos para enriquecerte, ¿no? Bueno, son consejos que yo les doy, ¿eh? Dios dice que hasta el fin de mis días la seguiré buscando. Siempre hay que buscar la sabiduría de Dios. El Señor dice aquí, dio su flor y maduró, como racimo de uvas, y mi corazón puso en ella su alegría. Hay que dar fruto, hermanos. Fíjense que han criticado mucho que nuestro Señor Jesucristo en una ocasión dijo, esta higuera, sí, como no da frutos, ya no darás fruto jamás. Así, ¿no? Así muy tenebrosamente el Señor, nuestro Maestro lo dijo, ¿no? Y bueno, en realidad, era un mensaje, ¿no? Que hay que ponernos a trabajar nosotros. Por eso pone el ejemplo de la higuera. Si no das fruto, no tiene caso que sigas aquí. Después dice aquí, mi pie avanzó por el camino recto, pues desde mi juventud seguí sus huellas, tan pronto como le presté oídos. Pues sí, hay que seguir a Cristo, hay que seguir a Dios, sí, hay que recibir la instrucción para que la sabiduría nos haga progresar y nos va a hacer progresar y vamos a glorificar, sí, a nuestro Padre Dios, quien nos la concedió, y darle gracias siempre. Hay que ponerle en práctica, hermanos, sí, para el bien de los demás, sí, y así no vamos a quedar nosotros defraudados, vamos a recibir nuestra recompensa. Si es que estás pensando en una recompensa, ¿verdad? Porque hay que hacer las cosas sin ese ímpetu, ¿verdad? Sin ese objetivo de decir, pues para que Dios me perdone, o para que Dios me dé el reino de los cielos. No, hay que cumplir porque es una orden que Dios nos dio a nosotros, ¿sí? Tener al Espíritu Santo, que Él nos lo dio, pues es llevar a cabo las obras de caridad hacia el prójimo. Dice aquí la lectura que luché por la sabiduría, con toda mi alma, cumpliendo cuidadosamente la ley. Pues sí, hay que cumplir la ley. De alguna manera nosotros, al cumplir la ley, no es que Dios le caigamos muy bien, sino es para que nos vaya bien a nosotros. Acuérdate que los mandamientos y la ley es para tu servicio. Esto te orientan para que no hagas lo equivocado y no te caigas en el error o te descarrías, ¿no? Es para que sigas el buen camino y seas feliz en este mundo. Para eso es la ley. La ley no es para que te condenes y, ay, no, pues no he cumplido los mandamientos, no he cumplido. Hay más de 600 leyes en las Sagradas Escrituras, aparte del Decálogo, ¿eh? Levanté mis brazos hacia el cielo, deploré conocerla tan poco, concentré en ella mis anhelos y con un corazón puro la poseí, ¿sí? A la sabiduría, la palabra de Dios. Desde el principio ella me conquistó, por eso jamás la abandonaré. Ese es el mensaje que nos da el eclesiástico, que nunca hay que abandonar la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, para que la usemos nosotros en nuestra vida y así nos vaya bien siempre. Pero desafortunadamente usamos la sabiduría, ¿cuál? La sabiduría humana, o sea, la racional, la que el género humano provoca de una forma material y mundana. Y entonces eso no conlleva a tener muchos errores, muchas equivocaciones. Yo les recomiendo que la sabiduría de Dios la tengan ustedes. ¿Y cómo van a obtener la sabiduría de Dios? Pues estudien la palabra de Dios, léanla, investiguenla. Yo les brindo mi explicación, pero no, yo no tengo la última palabra, hermanos, ¿eh? Ustedes búsquenla. Pero pidan al Espíritu Santo que los guíe. Recuerden que vivimos la época del Espíritu Santo, ¿eh? El Espíritu Santo hoy en día es quien nos mueve. Acuérdate que nuestro Padre Creador, nuestro Jesús Salvador, y ahora es el Espíritu Santo Santificador. Veamos la lectura de Marcos 11, del 27 al 33. ¿Qué nos dice? Dice que en aquel tiempo estaba Jesús con sus discípulos y llegan de nuevo a Jerusalén. Muchas veces estaba en Jerusalén nuestro Señor Jesucristo. Y estaba por ahí caminando en el templo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Perdón. Y dice aquí que se le acercan los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los ancianos, sí, la gente con mucha preparación, ¿no? Con mucha intelectualidad, con mucho conocimiento del Antiguo Testamento. Y le dicen la pregunta, dice, ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te da autoridad para actuar así? ¿Se acuerdan que había tirado las mesas? Y que había dicho que su casa era una casa de oración. La casa
el templo nada más es para hacer oración, no para vender sacramentos, ni tampoco vender bendiciones, ni vender indulgencias, ni tampoco vender nichos. Las iglesias son para ir a hacer oración, para reconciliarte con Dios, para pedirle perdón a Dios, para pedirle a Dios que te dé fuerza y poder para llevar a cabo los dones del Espíritu Santo en bien de los demás. Es un lugar para comunicarte con nuestro Padre Dios. ¿Por qué con nuestro Padre Dios? Porque Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de Cristo. Entonces, pues hay que comunicarnos con Cristo para poder llegar al Padre. Bueno, aquí Jesús les responde a los ancianos, fariseos y escribas, les dice, les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, pues les digo con qué autoridad hago todo esto. Fíjense. Les dice, a ver, en el bautismo de Juan, o sea, el primo de nuestro Señor Jesucristo, al que vulgarmente le decían el Bautista. Sí, el hijo de Zacarías y de Isabel. Bueno, a ese Juan. Dice, ¿el bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? A ver, díganme. Y pues aquí los fariseos y escribas dicen, pues si le decimos que era cosa de Dios, ¿por qué no hicimos caso? Y si decimos que es de los hombres, cosa de los hombres, dice, pues le tenían miedo a la gente, ¿no? Entonces iban a decir, bueno, pues entonces atiendan, ¿sí? Es un profeta, Juan. Acuérdense que Juan es el último profeta bíblico que tenemos nosotros, ¿no? Sí. Entonces dice aquí, pues tenían miedo a la multitud porque mucha gente pensaban que Juan era el profeta. Pues sí, era el último profeta. Vino a preparar el camino, vino a preparar a algunos discípulos para que cuando llegara Jesucristo, que él lo dijo, atrás de mí viene otro que no soy digno de desatarle sus correas, de sus sandalias. Entonces, muy claramente les dice, pues, es un profeta. Entonces, pues aquí los fariseos y escribas dije, pues no, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? No, pues no sabían qué decir, ¿no? Y decir, pues no sabemos, no sabemos, no sabemos. Y entonces Jesús les dice, pues entonces yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago todo esto. Es ilógico, hermanos, que los fariseos, escribas, como les acabo yo de mencionar, siendo personas con preparación del Antiguo Testamento, con conocimiento de la palabra de Dios, con conocimiento de toda su historia, no se hayan dado cuenta que nuestro Señor Jesucristo estaba llevando a cabo el cumplimiento de las Escrituras y que se estaba cumpliendo todo. Hoy en día, por ahí hay un rabino judío que dice que se cumplen las Escrituras y de que ya va a llegar el Mesías, fíjense, que porque dice en las Escrituras que cuando la tierra sea fértil allá en Jerusalén y dé muchos frutos, es porque ya va a llegar el Mesías. Haya flores, haya frutos, haya agricultura, sea muy extensa la agricultura en Jerusalén, entonces ya va a llegar el Mesías. Que ese es el signo más importante. Yo me pregunto, ¿tienen 12 profetas menores sus libros? ¿Tienen 4 profetas mayores sus libros? Tenemos a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel y Daniel, en donde hablan de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hablan los 12 profetas menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y todos estos profetas hablan de la venida de nuestro Señor Jesucristo y del perdón que Dios le otorga al pueblo israelita de tantas estupideces, ¿no? De tantas idolatrías, de tantos tropiezos que han tenido en el peregrinar en este planeta. Entonces, ¿cómo es posible que ahora este rabino ande diciendo que el signo más importante es que la tierra sea fértil allá en Jerusalén? Y todo lo demás que dicen los profetas ya pasan a segundo término. Es increíble, como les digo aquí, los fariseos y escribas lo que le preguntan a nuestro Señor Jesús, ¿con qué autoridad? Pues que no se dieron cuenta, no se daban cuenta. Pues no, hermano, estaban metidos en su historia, estaban metidos en su credo, en su raciocinio, estaban metidos en lo mundano y lo terrenal. Quiero decirles que los fariseos y los escribas y los ancianos del pueblo de Israel habían hecho una negociación con los romanos cuando los habían invadido, supuestamente conquistado. Les habían dicho, miren, nosotros somos un pueblo que hemos sido y hemos tenido reyes. Ahí se acuerdan del rey Saúl, del rey David, del rey Salomón.
Y bueno, somos un pueblo que sabemos cuando somos conquistados, porque ya en una ocasión nos conquistaron los babilonios y nos destruyeron. Entonces no queremos repetir esa historia, le dijeron a los romanos, al emperador. Vamos a llevarnos bien con ustedes. Miren, nosotros como el Sanedrín, calmamos al pueblo, dirigimos al pueblo, aconsejamos al pueblo, lo orientamos al pueblo. Les decimos que no busquen la guerra en contra de ustedes, los romanos. Les decimos que respeten, que los respeten a ustedes. Es más, les decimos que les vamos a pagar tributo a ustedes, el impuesto de todos nuestros trabajos mensuales, ¿no? Y por eso uno de los judíos, que era Mateo, se dedicó a recaudar de impuestos. Él recaudaba los impuestos no a los romanos, sino a sus compatriotas, a los judíos. Y no era el único, había muchos judíos, contadores, porque así se les dice en aquel entonces, bueno, hoy se les dice así, pero en aquel entonces se les decía recaudadores de impuestos, que se dedicaban a eso, pero nada más al pueblo judío, no le pedían impuestos a otro pueblo, a los griegos o a los mismos romanos, no, nada más al pueblo judío. Bueno, llegaron a una negociación los fariseos y los escribas y los ancianos con los romanos, diciéndole: ustedes denos a nosotros una calidad de vida, permítenos que nosotros seamos los líderes, y nosotros estamos de acuerdo contigo. Eran negociaciones, para eso sí eran buenos, ¿verdad? Los fariseos y escribas, ¿sí? Y entonces, pues, como veían que sí, la gente le hacía caso a los rabinos, a los fariseos y a los escribas y a los ancianos del pueblo, ¿verdad? No en su totalidad, pero sí en la mayoría. Entonces, pues los romanos decidieron aceptar la propuesta de los fariseos y de los ancianos del pueblo. Dice: bueno, ustedes los tranquilizan, lleva un gobierno tranquilo y calmado y todo en orden. Para eso sí eran buenos los fariseos y los escribas y los ancianos del pueblo, ¿no? Pero cuando vieron que nuestro Señor Jesucristo les estaba diciendo la verdad, les estaba criticando su actuar, les estaba diciendo que estaban equivocados en sus interpretaciones en las Sagradas Escrituras, en las antiguas, acuérdense que todavía no existía el Nuevo Testamento, pues ellos se enojaron. Dijeron: no puede ser posible que haya nacido otro líder. Para empezar, es un hijo de un carpintero, ni es hijo de un sacerdote como Juan. Juan sí era hijo de un sacerdote, Zacarías, pero ¿qué? Hijo del carpintero, los que sabían. Otros decían: no, pues no sabemos ni quién es su papá, ¿no? Porque José lo adoptó. Bueno, sí, es la verdad, ¿no? Entonces, pues no querían. De hecho, Caifás dijo: es mejor que muera un hombre a que toda la nación perezca. ¿Por qué? Porque si muere él, miren, se calman las aguas, se calma el ambiente y vamos a seguir nosotros liderando y controlando al pueblo y no va a pasar nada. Pero si dejamos que este Jesús sea el que lidere, que sea el líder, pues nosotros vamos a pasar en segundo término. Entonces, Jesús va a tener que hacer negociaciones con los romanos y va a decir: yo los voy a tranquilizar. Pues no, nuestro Señor Jesucristo, ese no era su plan. Y desafortunadamente los fariseos, escribas y sacerdotes del pueblo, pues no tenían consideración y sabían exactamente cuál era el plan de nuestro Señor Jesucristo, el plan de Dios. Y bueno, hermanos, pues les platico todo esto para que tengan ustedes en cuenta la situación crítica en la que se encontraban en aquel entonces, ¿verdad?, los fariseos y escribas. Y por eso Jesucristo les dice: pues si me dicen, yo les contesto, ¿sí? ¿Con qué autoridad Juan el Bautista hacía? ¿Sí? Todo. Contesten. Y pues no supieron qué decirle. Como dice aquí, si le decimos que de parte de Dios, ¿por qué no le hicieron caso? Pues era hijo de un sacerdote y era un profeta. ¿Por qué no le hicieron caso? Y si no le hicieron caso, y si dicen que es cosa de hombres, ¿sí?, pues toda la gente a Juan lo veía como un profeta. ¿Por qué no le hicieron caso a un profeta? Pues porque siempre los judíos, los israelitas, siempre mataban a los profetas. Entonces, pues se quedaron callados y por eso dijeron: no sabemos. Dice: pues Jesús, pues yo tampoco les voy a explicar el por qué y quién y con qué autoridad hago todo esto. Bueno, hermanos, espero que esta explicación les haya servido para que tengan ustedes un poquito más de definiciones. Lo pueden volver a leer, lo pueden volver a estudiar,
pero no sin antes, como siempre les digo y los invito, a que encomiéndense al Espíritu Santo. Vivimos la época del Espíritu Santo, hermanos, ¿eh? Entonces, hagan oración al Espíritu Santo. Acuérdense que el Espíritu Santo llegó en Pentecostés 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sí, a toda la humanidad. Y habíamos visto en las lecturas que de repente los discípulos poseían el Espíritu Santo porque Jesús se los transmitía, sí, y muchas otras personas más tenían el Espíritu Santo en su momento. Pero llegó al mundo en Pentecostés. Y hoy lo seguimos teniendo. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga.